Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este espacio que hemos abierto para cursos en Fusenda los días sábados, además con los otros grupos CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, SEC, Sociedad Espiritista de Cartagena, y los Sembradores del Camino de Bogotá. Estamos haciendo un receso de los cursos, precisamente preparándonos para un nuevo curso como es el de reforma íntima, que va a empezar dentro de 15 días. Y por esto y para esto hemos invitado hoy a Carlos Campetti, una persona muy importante para la divulgación de la doctrina espírita a nivel internacional, a nivel de Colombia. Ya ha estado con nosotros en varias oportunidades, ya ha tenido esa amabilidad de aceptarnos varias invitaciones. El tema que va a disertar Carlos es la disciplina del pensamiento y la reforma del carácter. Totalmente apropiado a esta preparación que necesitamos hacer de este curso de reforma íntima. Bien, Carlos es miembro de la Junta Directiva de la Federación Espírita Brasileña, presidente del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, coautor de los libros Pases a la Luz del Espiritismo y Trabajo Mediúnico, Desafíos y Posibilidades, autor del libro El Espiritismo ante las religiones y el materialismo y sus influencias en la sociedad, de la cual este último libro vamos a tener una relatoría al final del año, ya confirmada con él. Bien, y como toda reunión espírita vamos a iniciar con una elevación del pensamiento. Le vamos a pedir a nuestra hermana Nancy Aguilera desde Bogotá que nos dirija a esta elevación. Nancy, buenas noches, adelante. Buenas noches, muy amable. Gracias por esta oportunidad. Entonces los invito a que nos unamos en pensamiento y sentimiento para elevar este pensamiento de amor al Padre Creador, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores de esta tarea, guías. Nancy, te cerré el micrófono. Nancy, te cerré el micrófono por equivocación. Continúa. A los guías y protectores de los centros espíritas que nos hemos unido en amor fraternalmente para desarrollar los temas que nos esclarecen, que nos amplían el conocimiento en la doctrina, que nos hacen cada día más fuertes en el saber doctrinario, con mayores conocimientos para ser los divulgadores que el mundo espiritual espera que seamos de la doctrina espírita. Gracias damos esta noche a la oportunidad que el mundo espiritual nos da de escuchar a nuestro hermano Carlos Campetti, que nos trae un gran conocimiento como gran divulgador de la doctrina espírita que es. Pedimos en amor este conocimiento nos esclarezca, estemos en las mejores condiciones de escucha, de entendimiento y de aplicación del conocimiento que hemos de recibir en la noche de hoy. Damos gracias entonces y pedimos toda la guía y la iluminación, la sabiduría para nuestro hermano Carlos Campetti, para que ese mensaje cumpla con el compromiso espiritual y material que nos hemos propuesto con esta charla. Mil gracias y así sea. Así sea, muchas gracias, Nancy. Y gracias, Carlos, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Agradecemos nosotros, Abel. Gracias, Nancy, por la oración. Nuestro saludo fraternal. Y es un gusto inmenso estar aquí juntos para tratar este tema que, como dijo Abel, es un buen preparatorio para el estudio de la reforma interior, ¿no? La disciplina del pensamiento y la reforma del carácter.
La forma como pensamos está directamente relacionada con nuestro carácter. El pensamiento revela lo que somos. Y en nuestro nivel evolutivo, nosotros tenemos una ventaja, ¿no? Porque no vemos los pensamientos unos de otros, ¿no? Mientras estamos encarnados, nosotros no conseguimos percibir los pensamientos ajenos, salvo en situaciones de excepción, y los otros no perciben el nuestro, ¿no? Entonces no se sabe lo que pensamos y no sabemos lo que piensan los demás. De alguna manera nos sentimos confortables y protegidos por cuenta de esto, ¿no? Y sentimos más libertad para pensar, pero en mundos superiores todo es transparente. Y entonces, en un mundo como ese, si fuéramos ahora mismo para un mundo superior, probablemente sintiéramos vergüenza. Y es uno de los factores que la bondad divina nos pone de acuerdo con nuestra condición evolutiva en el mundo que tenemos condiciones de vivir, ¿no? Y establecemos las relaciones normalmente con espíritus que están vibrando más o menos en la misma faja que nosotros. Ahora, si a un espíritu superior reencarna aquí entre nosotros, va a conseguir percibir nuestros pensamientos, pero él será discreto, ¿no? Es el caso de Chico Javier, que seguramente conseguía leer los pensamientos de los demás, ¿no? Y hay varios ejemplos de esto que ocurrieron, ¿no? En situaciones de la vida. Pero los espíritus, ellos, aún viviendo aquí donde estamos nosotros, ellos pueden acompañar lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces los espíritus pueden percibir, incluso no solo los espíritus superiores. Hay algunos espíritus que son dedicados al mal y que no han despertado todavía para el bien y que consiguen percibir lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Entonces, pueden ejercer una influencia en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, conforme está explicado en el libro de los espíritus. Y muchas veces los otros es que no percibimos que estamos influenciados por ellos. Y ahí es donde también tenemos en relación a esto la desventaja, ¿no? Hay que estar atentos para poder percibir muchas veces estas influências. Se estamos atentos, sí podemos identificar incluso qué tipo de influencia estamos recibiendo desde el mundo espiritual. Pero no hay nada oculto. Nosotros no podemos tener la ilusión de que porque los encarnados no saben lo que estamos pensando, que los desencarnados tampoco van a saber. Estos sí consiguen saber, salvo aquellos que están tan materializados que mesmo están en el mundo espiritual, su comportamiento, sus acciones, todo es como si estuviera encarnado, de tan materializados que son tan retrasados moralmente que son, estos no consiguen percibir lo que pensamos, incluso no escuchan nuestros pensamientos. Si es la situación, por ejemplo, de que si estamos haciendo un estudio, leyendo un libro, por ejemplo, haciendo un estudio, y no estamos hablando en voz alta, ciertos espíritus no saben de que estamos leyendo, otros sí consiguen acompañar. E se queremos, a vezes, auxiliar a espíritos inferiores, temos, a vezes, que ler em voz alta, incluso comentar, porque aí eles vão escutar e vão entender-se, porque não consigo acompanhar o que pensamos por seu grado evolutivo a um inferior, ¿no? Pero buena parte dos espíritos conseguem acompanhar todo o que pensamos, ¿no? Para evolucionar, é necessário disciplinar os pensamentos y realizar la reforma del carácter. El pensamiento, los hindúes, algunos escritores, ¿no?, que tratan de meditación, ellos comentan que el pensamiento es como si fuera un mono que está saltando en las ramas del árbol y a cada rato está en una rama diferente y requieto. Y el pensamiento es más o menos como esto, ¿no? Si no está disciplinado, porque va, vuela lejos y vuelve y
y la persona se queda ahí a merced de sus pensamientos que no están controlados, no están disciplinados, ¿no? Pero hay que considerar que el pensamiento es creador y por esto es necesario disciplina, porque no va a crear simplemente porque nosotros pensamos, ahora voy a crear con mi pensamiento. No es así simplemente, ¿no? Es que está creando con todo el tiempo. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Va alguien caminando y está pensando en alguna cosa y lo que ocurre es que como el pensamiento es creador, está creando imágenes que están ahí alrededor suyo, como si fuera una psicósfera personal que crea, ¿no? Y los espíritus ven eso, ¿no? Así que cuando tenemos un pensamiento negativo, atraímos a espíritus negativos que vibran, que piensan en la misma faja. Pero lo mismo vale, cuando tenemos pensamientos elevados, vamos a atraer también espíritus que están vibrando en fajas más elevadas. La gran dificultad nuestra es que no conseguimos mantener constantemente, por justamente esta cuestión de la ausencia o no tener una disciplina bien desarrollada, no conseguimos mantener los pensamientos en un tono elevado todo el tiempo. Las cosas del mundo nos atraen, a veces alguna cosa que miramos en el móvil o en el tablet, en la computadora o en la televisión, y aquello ya nos lleva a pensamientos que no son constructivos para nosotros ni para nadie, ¿no? Y entonces el pensamiento que emitimos, él tiene una actuación en nuestro entorno. Y esta influencia que causa puede ser tanto para el bien como para el mal, dependiendo de cómo estamos vibrando. Porque el pensamiento, él tiene una acción en lo que es llamado el fluido universal. En el planeta, el fluido cósmico que está en el planeta es influenciado por nuestros pensamientos, porque este fluido es muy maleable, ¿no? Y está sujeto a las acciones que ejercemos con el pensamiento. Entonces, hay que estar atento porque antes de actuar fuera de nosotros, el pensamiento actúa en nosotros mismos, ¿no? Vamos a dar un ejemplo gráfico. Vamos a decir que una persona tiene una diferencia con alguien, tiene rabia de la otra persona, incluso odio, ¿no? Y entonces se recuerda de esta persona y emite un pensamiento muy negativo en relación a la persona, de rencor, ¿no? Bueno, antes de que este pensamiento vaya, porque va a viajar, es la mayor velocidad del universo, es la velocidad del pensamiento. En el campo material es de la luz, pero en el campo espiritual es del pensamiento. Entonces, el pensamiento viaja, ¿no? Pero antes de salir en fracciones de segundos, este pensamiento negativo que genera energía, que plasma en el fluido cósmico, él como que da un baño de energía negativa en toda nuestra organización física y perispiritual. Entonces, el primer daño del pensamiento negativo es producido en la propia persona que lo emite. Ahí tenemos algunas opciones. Emite, el pensamiento va a viajar y va a alcanzar casi instantáneamente la otra persona. De quien está pensando mal, este otro que está emitiendo ahí. ¿Qué ocurre? Va a llegar a la persona, si ella es una persona que tiene el hábito de orar, tiene una buena relación con su ángel de la guarda, porque está haciendo el esfuerzo de transformación moral y se dedica al bien del semejante. Este pensamiento negativo llega ahí y encuentra una barrera y no logra penetrar. Entonces, el pensamiento como que golpea la barrera y vuelve hacia el emisor. Y cuando vuelve esta energía negativa, nuevamente el individuo que la emitió va a recibir un baño de energía negativa otra vez. Y esto aún es una situación que no es la peor.
Porque imagínese si el otro no tiene el hábito de la oración, no hace el bien, al revés, también piensa el mal de las otras personas. Cuando recibe el pensamiento de este emisor de rabia, de rencor, de odio, este pensamiento llegará a él y él inmediatamente se va a recordar de esta persona. Y también ahí va a recibir esta energía, naturalmente, que le va a dar un baño negativo en las células físicas y perispirituales, pero él va a pensar mal del otro. Y al momento en que piensa mal del otro, la energía que recibió se junta con la de él y vuelve con todo en contra de aquel que inicialmente emitió el pensamiento negativo. Y no piensen que esto es ciencia ficción, esto es hecho. Bien, y ahí entonces el que emitió va a recibir ahora su energía y más la energía negativa del otro. Esta es una condición más grave que la anterior, ¿verdad? Entonces, estos pensamientos tienen una acción en nosotros mismos. Ellos estarán influenciando lo que sentimos, estarán influenciando nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones. Ahora debemos de estar atentos que este pensamiento, ele constrói el edificio grandioso o miserable de la vida presente y futura. Son nuestras vibraciones, nuestras energías, no solo el pensamiento, pero también lo que sentimos, es que constrói, ¿no? Lo que va a ser nuestro futuro. Y nuestro futuro es el minuto siguiente, ¿no? Es el segundo siguiente, ya es nuestro futuro. Y el pensamiento está justamente construyendo lo que vamos a encontrar. Voy a dar otro ejemplo gráfico aquí para poder comprender esto, ¿no? La persona está en su trabajo y por la tarde va a salir de ahí y va para el centro espírita, para escuchar una charla y recibir un pase y tal. Y él piensa, ay, Dios mío, qué maravilla. Hoy saldré del trabajo y voy al centro espírita. Oh, ambiente bueno que hay allá en el centro. Ahí voy a recibir buenas energías. Bueno, cuando hace este pensamiento, el pensamiento viaja y va para el centro espírita. Cuando él llega ahí, va a encontrar con los pensamientos de otros y los suyos también, de positividad. Entonces se siente muy bien ahí, ¿no? Pero después él piensa así, ay, después voy para mi hogar, aquel vespero de víboras. Y entonces, ¿qué ocurre? El pensamiento negativo dele va a su hogar. Cuando él llega en su hogar, va a encontrar este pensamiento negativo que emitió. Y las personas que están ahí recibieron, probablemente estarán agitadas, estarán nerviosas por el pensamiento que él mismo emitió. Así que construimos lo que vamos a encontrar, sea de bueno o de malo. Bueno, también el pensamiento, él trabaja en la modelación del alma y del perispíritu. Trabaja las formas, las imágenes, y ahí hay que tener mucha atención para eso, ¿no? Y aquí hay un ejemplo que está en la literatura espírita, ¿no? La persona desencarna con una enfermedad, es recogida en el mundo espiritual, en un hospital, por ejemplo, y está en tratamiento ahí, se está recuperando, pero si vuelve a recordar de las situaciones que vivenció mientras estaba encarnado, inmediatamente el perispíritu refleja este pensamiento de perturbación, de recuerdo de las cosas, y la enfermedad que lo llevó a la desencarnación se plasma en el perispíritu. Porque es muy maleable, ¿no? El perispíritu. Así que no es visible mucho para nosotros de inmediato lo que hace el pensamiento con nuestra organización perispiritual. Pero con el tiempo, los pensamientos que no son saludables se van causando daño al perispíritu y más tarde se manifiesta como enfermedad en el cuerpo.
Así que hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero hay gente que no duerme sin ver el último noticiero, ¿no? Y normalmente lo que vemos en los noticieros, bueno, yo soy periodista, ¿no? Entonces puedo hablar con tranquilidad. La mejor parte de las veces no es nada agradable, ¿no? Entonces vamos a decir que el noticiero es a las 11 de la noche o a las 12 de la noche y la persona ve media hora de noticieros, todo negativo y se va a dormir. ¿Cómo dormirá? ¿Cómo estará en el mundo espiritual durante la noche después de ver estas cosas? Esto todo está trabajando ahí, ¿no? En la cuestión de la disciplina, del pensamiento y qué tenemos que hacer para alimentar buenos pensamientos. Y esto estará trabajando nuestro carácter. Es evidente que una cosa tiene una relación directa con la otra, ¿no? Entonces, el pensamiento atrae elementos similares y expulsa los elementos que no son afines. Así que por esto es difícil a los buenos espíritus a veces actuar en favor nuestra en ciertos momentos. Porque si estamos vibrando de forma negativa, ellos no logran adentrar, porque no hay afinidad con lo que ellos quieren hacer. Y entonces no pueden hacer milagros, ¿no? Ahí es que está. El pensamiento va a traer pensamientos similares, vibraciones similares. Para recibir buenas vibraciones, buenos pensamientos, incluso buenos sentimientos, es necesario emitir también en la misma sintonía. Caso reverso, estaremos recibiendo cosas negativas. Y a veces incluso cosas negativas que no tienen una relación directa con nosotros. Porque si estamos vibrando en la faja y la vibración está por ahí, en la psicosfera, la atraímos. Y a veces no tiene una ligación directa con nosotros, pero nuestra invigilancia, la ausencia de disciplina del pensamiento atrae cosas negativas que pueden instalarse y ser difícil de cambiar. Y esto cambia nuestra naturaleza íntima. Cambia para el negativo y puede cambiar para el positivo, a depender de lo que nosotros estamos pensando, sintiendo y que estamos atrayendo con esto. Por esto es que tiene una relación directa con la cuestión del carácter, ¿no? Importancia, entonces, del estudio del pensamiento, de sus poderes y de su acción. Es muy importante que tengamos esta conciencia. Como hemos dicho, el pensamiento es creador. En el positivo y en el negativo. Y no hay esto de ser neutral. La neutralidad ya es un mal. Porque la persona dice así, pero yo no hago mal para nadie, pero ¿hace algún bien? Porque lo que cuenta delante de la ley divina es si hacemos algún bien. Porque si no hacemos ningún bien, ya hay un mal ahí. Porque fuimos creados para esto, para hacer el bien, ¿no? Es lo que el Padre espera de nosotros. Y los pensamientos lo mismo. Yo no pienso mal de nadie, pero piensa el bien. Si no piensa el bien, entonces está ahí neutral, puede recibir una influencia a cualquier momento y esto puede conducir para los malos pensamientos, ¿no? Entonces, el estudiar el pensamiento, ¿no? Y sus acciones es importantísimo. Esto tenemos que entender, el pensamiento es la causa inicial de la elevación nuestra o de nuestro, podemos decir, rebajamiento, ¿no? Entonces, los pensamientos, ellos son los que preparan muchas veces las descubiertas de la ciencia, las maravillas del arte y de toda la creatividad en el mundo. Está basado inicialmente en el pensamiento. Y mira que las personas que trabajan con investigación científica, que están buscando, ¿no? Hacen un esfuerzo, ponen la mente concentrada en aquello, naturalmente van a traer vibraciones que están también sintonizadas en lo mismo de otros que están pensando y buscando de repente lo mismo o cosas similares. Lo que favorece, entonces, hoy día,
ya no se hace más como antiguamente. Un investigador, un científico o un grupo de científicos iban persiguiendo una descubierta y no publicaban nada, no decían nada, para que otros no se apropiaran, ¿no? Hoy se hace todo al revés, porque ya se descubrió que cuando hay una cooperación, entonces más rápidamente se llega. Y lo normal es que se vaya publicando las etapas de la investigación y acompañando lo que otros están haciendo en el mismo campo. Porque ahí se auxilia mutuamente en el desarrollo. Y ya se va terminando o se va minimizando, vamos decir así, minimizando, va disminuyendo la cuestión del egoísmo, ¿no? Porque ya se descubre que la cooperación es más ventajosa que estar trabajando aislado o el grupo aislado de otro grupo, porque demora más tiempo para descubrir las cosas y avanzar. Ahí también ocurre esto. Como el pensamiento establece sintonía automática, nos asociamos, incluso a distancia, con aquellos que vibran como nosotros. Porque para el pensamiento no hay distancias, ¿eh? Así que es simple saber qué tipo de compañías tenemos, qué tipo de energías estamos atrayendo. Basta examinar qué tipo de pensamiento emitimos todos los días. Si yo estoy en mi casa preocupado con lo que hace el vecino o la vecina, si estoy preocupado en hablar mal de alguien, y que de cuando en cuando tengo que agarrar el teléfono porque yo no hablé mal de nadie hoy y tengo el vicio de hablar, entonces yo tengo que llamar a alguien para hablar mal de alguien, no importa quién sea. No es así que pensamos, pero es lo que ocurre, ¿no? Entonces, naturalmente estamos sintonizando con estas energías bajas que también nos alimentan en el sentido negativo y generan una dependencia, es como una droga, ¿no? Ahí está la situación, ¿no? Los pensamientos preparan las descubiertas de la ciencia, las maravillas del arte, todo lo que es avance en el campo, ¿no?, de las investigaciones y las cosas buenas de la humanidad, pero también es en el pensamiento que se engendra las miserias, la vergüenza de la humanidad. Y estamos hoy aún adentrando el periodo de la regeneración y hay muchos pensamientos negativos. Por lo tanto, la psicosfera que está alrededor de la Tierra es una psicosfera muy deletérea, muy compleja, y que los espíritus buenos están haciendo esfuerzo para limpiar. Y nosotros podemos contribuir con esto. Podemos contribuir. E uma das contribuições que podemos dar é pensar mais positivamente, mais confiança em Jesus como governador do planeta e desenvolver a convicção de que as coisas vendrão para o bem, mais tarde ou mais temprano. E será mais temprano se nós contribuímos para isso. Bueno, nós vemos que o pensamento é que funda ou destrui, cria ou destrui instituições, impérios, caracteres y conciencias. Es el pensamiento que hace la persona, que hace el hombre, que hace la mujer. Es el pensamiento que construye. Bueno, examinando el asunto, ¿no?, y profundizando un poco más, percibimos que el espiritualismo experimental permite captar, comprender la fuerza de proyección del pensamiento. Vemos que el pensamiento es el principio de la comunión universal. Estamos caminando para esto. Es tan potente el pensamiento que él genera los grupos, ¿no? Las naciones se forman por afinidad, se atraen mutuamente, ¿no? Y se forman las naciones, los pueblos son formados por esta cuestión de las vibraciones comunes, ¿no? Bueno, facilita o perjudica el fenómeno espírita con seguridad. Hay unas experiencias descritas, ¿no?, que estaban algunas personas investigando con fenómenos de luces. Y en un ambiente con varias personas ahí, y la donación de ectoplasma de algún médium, y se formaban los globos de luz.
Se formava assim, estavam en el aire os globos de luz. E entrou na sala uma pessoa que não creía em esto, não aceptava que isto fosse possível, e de imediato os globos se apagaram. ¿Está bien? Es por esto que muitas vezes os científicos não conseguem resultado em las investigações com os espíritos. Porque esta é uma lei natural, não? Se tu não tienes confiança, convicção de certas coisas, estas coisas não ocorrerão. ¿Está bien? Porque se manipula com o pensamento, aun quando não se quer, se está manipulando as energias que estão em nosso entorno. Assim como nós trabalhamos aqui no campo material com as mãos para manipular as coisas, o fluido cósmico, o fluido universal, são manipulados por nossos pensamentos. E esta produção de fenômenos de luzes é manipulação do fluido cósmico. E então, esta pessoa chega sem querer, destrui o que os outros estão construindo. É tão interessante, não? E a questão da telepatia, algumas pessoas têm essa capacidade telepática, não? E é muito comum ter em famílias membros que têm esta facilidade de comunicação telepática. Há incluso em Brasil se hizo novelas reflejando isto, não? Uma irmã que a distância sabia o que estava ocorrendo com a outra irmã, porque tinham tanta afinidade, e por telepatia ela recebia os pensamentos da irmã, as energias que emitia. Isto ocorre, pero ocorre mais vezes do que pensamos, porque muita gente já está com esta expansão do pensamento e consegue captar pensamentos de outros, pero não se dá conta. Não percebe, como se for uma coisa natural o que ele está passando e crê que os pensamentos que estão vindo à sua mente são suyos mesmos, não? E não se dá conta de que está recebendo de outros muitas vezes. Bueno, o meio utilizado por las humanidades del espaço, que são os espíritos que formam, não? As famílias espirituales, eles utilizam o pensamento como meio para a comunicação entre, não? São comunicações siderales que atravessam espaços imensos, não? Então, o pensamento é o meio para esta comunicação. Há uma descrição de Manuel Filomeno de Miranda não sei se é Amanecer de uma Nova Era, um destes libritos que Manuel Filomeno de Miranda escreveu, que tem um conteúdo muito importante, em que habla de um mentor espiritual que vai fazer um viagem para vir à Terra, e está em outro sítio, outro planeta, né? E ele forma um globo com o próprio pensamento e está dentro e viaja. Não é uma nave espacial, não é nada disso. É a vontade dele mesmo que proporciona isto com sua força mental, que é bem desenvolvida, forma este globo de proteção e viaja para chegar aqui na Terra, não? E então, também é utilizado o pensamento a vezes para deslocar-se de um sítio a outro. E é muito interessante que os espíritos superiores lo podem fazer de maneira instantânea ou podem fazer de outras formas, não? É isso que descreve André Luiz quando a vezes vêm de nosso hogar para a Terra, podem vir mais rapidamente por certas vias, pero podem passar por outras. E que é o que comanda todo isto? ¿No? El pensamento. Então, em el mundo visível e invisível, a ação do pensamento é soberana. É soberana. Vamos a ver a relação de las vibrações, de los pensamentos e de las palavras. Se diz que em el princípio era el verbo. Verbo se traduz em inglês para word, como se for a palavra. Pero não é palavra o que está dito. Está dito el verbo. El verbo não solamente é palavra. El verbo é também acção, movimento. Em el princípio era el movimento.
Es muy increíble esto, ¿no? Para nuestra... Y ahí está la cuestión del pensamiento divino, ¿no? Todo es movimiento en el universo y está accionado por el pensamiento divino. Entonces, las vibraciones de los pensamientos y de las palabras son constructoras. Es por esto que hay que tener mucho cuidado en la educación de los niños, ¿no? Decirles no, 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 no para todo es una vibración muy negativa, ¿no? Y entonces hay que, los papás muchas veces abusan de ciertas palabras que causan después trastornos en los espíritus que están reencarnando, ¿no? Y ahí vemos entonces la atracción y la repulsión de las influencias en función de los pensamientos. Y vemos que el destino se forma, ¿no? Y el ejemplo que encontramos es que el diamante se depura o se ofusca, a depender del tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, el destino nuestro se va formando a la medida de los pensamientos que nosotros vamos emitiendo. Es por esto que Jesús ha dicho que también se comete adulterio o se comete equivocaciones por el pensamiento, porque el pensamiento es profundamente creador. Está ahí en el Evangelio de Jesús, ¿no? Bueno, la meditación en asuntos elevados, buscando la sabiduría, examinando la cuestión del deber que tenemos, la cuestión incluso del sacrificio cuando es necesario. Esto trae una contribución importantísima para nuestra situación, incluso para la cuestión del carácter. ¿Muy bien? Y de ahí entra la cuestión, ¿no?, a la meditación y naturalmente la oración también, ¿no? La oración se da por la comunión de los pensamientos. Allan Kardec pone que tiene más fuerza 2 pensamientos unidos en el mismo propósito que 10 que están ahí, cada uno con un propósito individual. No consiguen reunir, ¿no?, las vibraciones del pensamiento en un foco único. Entonces, a veces 2 tiene más fuerza que 10 por cuenta de esto. Y es muy importante estar atentos a eso, ¿no? Porque cuando no nos damos cuenta muchas veces, estamos en un grupo, mismo un grupo espírita, puede ser un centro espírita, y somos en contra de alguna cosa, no nos gusta cómo hacen las cosas, y no percibimos el daño que estamos causando para el trabajo ajeno, ¿no? Con estos pensamientos negativos de discordancia, de que no puede concordar con lo que están haciendo, que no sé qué. Entonces, el espíritu que ya está más sintonizado con el bien, encuentra situações que lhe desagrada, que não pode concordar, pero não cria uma outra energia negativa que vai sumar com a situação, incluso, e causar mais dano, não? Percebe que não está bem e entra em oração, mantém o equilíbrio de não juzgar, de não estar pensando mal, e procura, então, criar uma energia positiva, para que na primeira oportunidade os bons espíritos possam actuar e revertir a situação que ele não concorda com ela, porque se pensa negativo vai alimentar todavia mais, vai alimentar a dissensão, a disputa, as situações difíceis, não, em la relação aí. Então, é muito importante a oração. E quando nós não cuidamos, não meditamos em assuntos elevados, buscando a sabedoria, el refletir sobre o dever, o sacrifício, o amor, quando não hacemos uso da oração, então, o contrário, ao invés de produzir luz, de produzir coisas positivas, vai produzir coisas negativas, como já hemos comentado, incluso pensamento neutral, que não existe isto, de hecho, ¿no? Eu vou manter aqui, é por isso que Descartes ha dicho, ¿no? Porque en aquel entonces había unas personas que decían que nada existía, ni siquiera nosotros, todo era ilusión. Y Descartes se puso a buscar, ¿no?, a ver, para confirmar esto. Y percibió que por más que él buscara, ¿no?,
ahondar em si mismo ou anular-se, o pensamento persistia. E ele então dijo, pienso, luego existo. Mira o poder do pensamento, aunque em realidade, se ele ahondara mais na meditação, fuera mais fundo, iba a encontrar outro elemento, que é o sentimento, que em realidade é o que genera todo, incluso o próprio pensamento. Por isso é que Jesus ha dicho que a boca habla de lo que está lleno el corazón, porque el corazón genera e envia as mensagens ao cérebro que pensa em aquilo que se está sintiendo. E então vienen depois as palavras. ¿No? Pero ¿de dónde nacieron las palabras? Nacieron del corazón, del sentimiento. Esto hay que estar atentos, ¿no? Y si queremos, de hecho, controlar los pensamientos, tenemos que trabajar para controlar nuestros sentimientos. Ahí controlaremos con más seguridad nuestros pensamientos. Porque normalmente sentimos antes de pensar. Es el sentimiento de odio que genera el pensamiento de odio. Pero el sentimiento de amor genera pensamientos de amor. Então, o controle do pensamento é fundamental e vamos vendo que em la meditação mais profunda vamos chegar a los sentimentos e temos aí a clave para a solução de nossas problemáticas, não? Agora, o controle do pensamento. São raros os que sabem viver de seu próprio pensamento. Nós, normalmente, somos inconscientes em relação às coisas. Las funciones de la propia organización física y perispiritual son automáticas, son comandadas por el cerebro, por el pensamiento, por la mente espiritual. Pero nosotros no nos damos cuenta, esto es automático. Y hay mucha cosa que entra en este terreno del automatismo. Es por esto que nosotros utilizamos un 10% de nuestro cerebro, poquito más que esto, ¿no? E então podemos utilizar muito mais que isto, pero para utilizar necessitamos treinar nossa capacidade de estar conscientes todo o tempo de todo o que está passando. Normalmente nos distraemos, não? Eu me recordo aqui que estava caminhando com Divaldo em um encontro destes, era internacional, era em outro país, não? E então estávamos em um hotel e o encontro era em um sítio alquilado, não em el hotel, em outro sítio. E então nos informaram que a certa hora venderiam a buscar-nos, pero que iríamos caminhando, porque não era tão lejos para agarrar um táxi, pero teníamos que caminhar um pouquinho. E então, bem, a certa hora chegou a pessoa e saímos caminhando várias pessoas, junto com Divaldo, que estava aí também, para chegar ao sítio. E quando, depois de caminhar por aqui, por aí, por allá, chegamos em um sítio e eu vi que Divaldo estava mirando, né? E ele percebeu que eu estava mirando a ele, que estava mirando. E ele disse, ai, Romeu, marcando os pontos de referência para que depois não tenha que vir a buscar-nos outra vez quando tengamos que ir. E eu me di conta que eu não sabia nem sequer por onde havia passado, que se me soltaram aí eu estaria perdido, não? Porque não havia marcado nenhum ponto de referência. E aprendi, eu digo, com Divaldo se aprende incluso quando ele não está falando. E então, é a questão da consciência, da presença em aquilo que estamos fazendo, de estar conscientes de lo que estamos fazendo. E isto, muitas vezes nos distraemos, o pensamento está vagando, não se sabe por onde, e não estamos atentos à hora, lo que está ocorrendo neste momento, não? Então, vários sabemos viver do próprio pensamento. Somos inconscientes. Há uma necessidade de disciplinar isto. Lleva ao controle de los actos. Se nós controlamos nossos pensamentos, ¿no? Se controlamos nossos sentimentos, controlamos nossas ações. Com segurança, porque vamos controlar também as palavras. Isto é uma questão interessante, não? De la cuestión del control del pensamiento, que tiene una influencia muy importante en los escritores de genio, estos que producen obras monumentales, ¿no? Ellos tienen un control normalmente del pensamiento para conducirlos en la búsqueda, ¿no? De los elementos para generar aquello que tienen que poner en los libros, ¿no? Entonces hay que saber elegir las lecturas,
para que podamos ler coisas que são construtivas, que alimentem nosso pensamento de forma positiva. E também o estudo, muitas vezes silencioso, pero que é fecundo, que produz estudo que nos leva a ter pensamentos mais elevados, pensamentos mais úteis. E aí é interessante, para o controle do pensamento, evitar discussões, estas discussões ruidosas, não? E evitar palavras vanas, evitar certos palavreados, não? E estar falando todo o tempo sem nem saber o que estamos falando, não? E fazer leituras frívolas. E eu pongo os periódicos entre isso, ¿viste? Porque mesmo como periodista, a maior parte das coisas que se põem aí não necessitamos nem saber. Não hace falta. Eu me recordo que um dia estava com um familiar, não? E ele me disse, ¿viste o noticiero hoje? Eu disse, não, não he visto o noticiero hoje. Então, não sabe o que passou? Eu digo, bueno, não sei o que passou. E pensei comigo, não falei, pero pensei, será que necessito saber, não? Pero não he dicho, não deveria haver dicho, porque então ele começou a descrever uma cena de um acidente que havia ocorrido, que apareceu na televisão, e o periodista usou um tempo largo para descrever, e então ele me estava narrando e descrevendo incluso a sangre que havia aparecido e todo isso. E uma coisa horrorosa, não? Parecia uma película de terror de um acidente que havia ocorrido. E eu me quedei aí escutando, não? Quando terminou, eu lhe perguntei, você crê que de hecho eu necessitava saber isso? E ele me mirou, e eu sabe que eu não havia pensado nisso? De hecho, nem eu necessitava saber isso, verdade? Então, nos quedamos perdidos, prendidos em estas tonterias. Então, quando vemos, e às vezes acidentalmente vemos, vamos a um médico, está prendido na tela, e aí adelante em la sala de espera, não? Então, você está vendo e aparece uma coisa destas. O que vamos fazer? Imediatamente orar por la vítima, por los que estão involucrados em la coisa e deixar passar, e não comenta com nadie. Então, nós estamos em uma época de anemia intelectual. Essa anemia, não sei, creio que é anemia que fala, verdade? Essa anemia espiritual, intelectual. Muita gente acomodada em lo que se lhes oferece, um alimento que está contaminado, pero que a pessoa absorve todos os dias em seus pensamentos e vive com esta coisa e esta irritação e tudo isto, e a vida vai passando assim, não? Então, o alma, ella es algo profundo, ¿no? Nosotros no nos conocemos bien. Necesitamos concentrarnos en esta búsqueda del autoconocimiento. Si Jesús dijo que el reino de Dios está a nuestro, ¿no? alrededor, y nosotros entendimos con el tiempo, considerando todo, que el reino de Dios no se alcanza con cosas externas, sino haciendo la sumersión para dentro nuestro. Entonces, necesitamos hacer esta submersión, disciplinar el pensamiento. Esto está teniendo una relación constante con nuestro carácter, con lo que nosotros somos en la relación con los semejantes. Entonces, nuestros propios pensamientos, la esencia que somos, es un desconocido para nosotros mismos. Entonces, necesitamos pasar muchas veces por el choque de las pruebas o de las horas difíciles, tristes, que revelan la fragilidad de las cosas del mundo material, que son todas transitorias. Las cosas físicas. Las almas nobles son más bellas y se hacen más bellas cuando, submergidas aquí en el campo material, son capaces de renunciar. Pasa muchas veces como Alcione, ¿no? En el libro Renuncia, por pungentes dolores, sufrimientos, que los hacen iluminarse aún más. Nosotros nos preguntamos durante mucho tiempo sin comprender por qué
Jesús fue a la cruz, siendo un espíritu puro, que no tenía necesidad de nada de eso. Y pensamos, ¿hubo algún provecho para él, no? Llevó tiempo para percibir que no era solamente provecho para la humanidad, porque foi quando ele foi alçado à la cruz que nós começamos a mirar para poder entender o mensagem que ele havia deixado, não? Pero ele com esto se iluminou aún mais. E é possível iluminar-se aún mais? Sim, é possível iluminar-se aún mais. Então, o progresso se dá por la observação de nós mesmos. La vigilancia de nuestras acciones, de los actos impulsivos, para direccionar mejor nuestras acciones, ¿no? Normalmente estamos muy irritados, corriendo para acá, para allá. ¿Quién ha leído Volvi? Volvi foi o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado ao público espírita. É de hermano Jacobo, Frederico Figner, que foi tcheco, migrou para o Brasil, depois de haver passado por América do Norte, e se radicou em Brasil, conheceu o Espiritismo, e ele dizia que era um judeu reconciliado com o Cristo. Pero era uma pessoa muito irritada, ele não caminhava, ele corria, porque tinha muitos compromissos. Ele descreve em el livro, não? Volvi a situação. Quem não ha leído, leia, não? Lógico que o livro podem ler quem não é espiritista. Eu conosco gente que se hizo espiritista lendo este livro, pero ele foi o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado ao público espírita. Ele prometeu que escreveria depois de desencarnar. Deu trabalho, como ele mesmo descreve aí, porque não encontrava um médium que tivesse condições de receber. Finalmente encontrou a Chico, que foi o único que tinha condições de receber o que ele queria transmitir. Então, é um livro preciosíssimo, não? Para compreender esta questão de la necessidade de dominar nossas emoções, nossas impressões, nossas palavras, nossas manifestações, nossa agitação, aprender a olvidar-se de si mesmo e de sacrificar-se se é necessário para o bem del semejante. Lo que para nosotros aún es muy difícil, pero vamos caminando. No basta creer y saber. No basta. No basta creer, no basta saber. Es necesario vivir nuestra creencia, nuestra convicción. Esto es fundamental. Entonces hay que haber una comunión entre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, armonía entre el cerebro y el corazón, equilibrio, para que entonces esto tenga un reflejo positivo en el carácter, en los valores que cultivamos y que son base para las vivencias que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si es necesario elegir un ejemplo, es por esto que Dios nos dio por modelo y guía a Jesús. Elegir um exemplo que nos impressiona positivamente, pero sem ânimo de imitar e a ser igual, porque seria uma pantomima, não é nada disso. É para observar, não? E fazer o mesmo esforço. Não há nada gratuito em el mundo, todo é conquista. Todo é conquista. E eu dizia que de graça Deus nos deu a vida. Lo más, todo es conquista nuestra. Pero yo digo que incluso la vida es conquista. Hoy voy cambiando un poco de pensamiento, ¿no? Todo es conquista en el universo. Entonces, una cuestión de entender que no es con disputas que nosotros vamos a conquistar. Lo primero que tenemos que conquistar es a nosotros mismos. El día que logremos conquistar a nosotros mismos, ya somos herederos do universo, como hijos de Deus, não? Pero para isso é necessário renunciar. É por isso que Jesus ha dicho, não tenho nem sequer uma pedra em donde recostar a cabeça. E era o governador do planeta. Bueno, pensamento e voluntad. Nos dice Leon Denis que a maior potência do alma é a voluntad, ¿verdad?
Y el pensamiento también es una potencia del alma, ¿no? Entonces, el pensamiento pone en acción las energías y la voluntad conduce las energías. Entonces, vamos allá. El pensamiento movimenta el fluido cósmico, el fluido universal, y la voluntad lo direcciona. Entonces, necesitamos conducirlos, ¿no? Conducir los pensamientos a través de la voluntad al ideal que es soñado, aquello que deseamos construir de hecho. Sintonizarlos con el Padre. Él nos creó simples e ignorantes, nos sometió a pruebas para que pudiéramos adquirir conocimiento de la verdad, ¿no? Superarnos, desarrollarnos y con esto aproximarnos de Él nuevamente. Sintonizar entonces los pensamientos con la voluntad divina. Y los hombres somos todos viajeros. Necesitamos, en nuestro viaje, aprender tolerancia, benevolencia, perdón. Es la expresión de la verdadera caridad, ¿no? Que es el BIP, benevolencia para con todos, perdón, BIP, indulgencia y perdón de las ofensas. Muy bien. Soportar todas las cosas con paciencia y serenidad. Aún nos cuesta, ¿no? Porque nos ponemos ansiosos cuando las cosas no salen como queremos, ¿no? Y moldar el carácter de forma a ser íntegros en todo, para no tener arrepentimiento, no tener de qué quejarse, no de los otros, sino de sí mismo. Hay que aprender, de hecho, que la conquista de la felicidad depende de la paz de conciencia. Entonces, para tener paz de conciencia, hay que moldar el carácter, para que este carácter sea un carácter de aplicación en la vida de las leyes de Dios nuestro Padre, en sintonía perfecta con nuestro Creador. Con esto aquí terminamos y agradecemos mucho la atención, el cariño de todos y agradecemos a Abel la invitación que nos brindó la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti, Carlos. Bueno, hay una pregunta escrita, dice, en estas reuniones, creo que es cuando hablaste de las reuniones donde se producían las bombillas de luz. En estas reuniones, ¿no es más fuerte el pensamiento de muchos para vencer el del pensamiento negativo? Mira qué cosa interesante, ¿no? Las personas estaban concentradas ahí y de repente las luces empiezan a apagarse y no sabían por qué. Y entonces alguien percibió que era porque había entrado el que no creía en nada. El pensamiento negativo tiene una fuerza impresionante, ¿no? Podría el pensamiento de la mayoría haber neutralizado, podría si estuvieran preparados para esto y hubieran creado una barrera de protección, que es lo que hacen los espíritus superiores cuando nosotros antes, ¿no?, de las actividades mediúnicas oramos, pedimos el auxilio, ellos entonces crean una barrera vibratoria de protección y solo entran los que ellos permiten entrar. Pero, ahí vean lo que ocurre. Si yo estoy descuidado, voy al trabajo mediúnico, pero ahí hoy yo hablé mal de no sé cuántas personas, incluso de compañeros del grupo mediúnico. Entonces, cuando yo llego, puedo adentrar junto con los compañeros que yo he elegido estar conmigo, que son malos espíritus. Eu estava haciendo cosas negativas. E aí dice, pero los espíritus superiores não poderiam impedir? Pueden, pero a veces dejan que entre. Vamos a ver. Allan Kardec recibe em la Sociedade Espírita de Paris, através de um médium, uma comunicação que firmou São Luís. Está en la Revista Espírita. Ele lleva el mensaje para casa e en la sesión siguiente evoca a São Luís por outro médio e lhe pergunta: por que permitiste que um espírito outro se comunicara em tu nome para dar este mensaje na reunião anterior? A Kardec tuvo um susto com a resposta, não?
San Luis le dijo, donde entra cualquiera, cualquiera puede comunicarse. Y Kardec, ¿cómo cualquiera entra? ¿Nosotros no hacemos la invocación pidiendo la protección? Y ahí entonces San Luis le dice, pero ¿habéis visto la sonrisa de mofa, de burla de algunos de los asistentes mientras estabais orando? ¿Por qué? Porque ellos hacían la sesión mediúnica pública. Los socios de la sociedad podían invitar a 2 personas para entrar. Y Kardec aprendió a duras penas que la reunión mediúnica tiene que ser privada. No puede abrir para cualquiera. Y después aprendió que los fenómenos no convencen a las personas. A veces genera más duda, porque la persona llega llena de dudas y ella no consigue ver las cosas que están ocurriendo, sino bajo su óptica, su manera de ver, su visión, conforme el carácter que tiene. Mira la cuestión del carácter ahí. ¿Está bien? Entonces, los espíritus pueden proteger, pero hay condiciones para esto y a veces dejan que las cosas ocurran para que aprendamos, ¿no? Estaba en una investigación, probablemente no oraron, no pidieron amparo de nada y bueno, la investigación estaba abierta, posiblemente entonces podría haber pensamientos negativos que pudiera intervenir y fue lo que ocurrió. Muy bien, Carlos. Bueno, se ha acabado el tiempo establecido para nuestra reunión. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Queremos que cierres con una elevación de pensamiento de tu parte. Y bueno, siempre esta es tu casa y estaremos gustosos de recibirte. Muchas gracias.